Santo, nosotros ya no volvemos al temor. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por gracia y el que nos sostiene es Dios. El que empezó la buena obra en nosotros la va a completar hasta el día de Cristo. Levíticos 7, bendiciones. Así que vemos nosotros que este ángel traería el evangelio, ¿para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. Esto es en general, ya no solamente al pueblo judío, sino también a todos los gentiles que serán alcanzados para el tiempo de la gran tribulación. Y este dice: a gran voz temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si nos damos cuenta, el evangelio que trae este ángel está anunciando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando ustedes ven el tocar del séptimo ángel allá en Apocalipsis 11:15, que lo puedo decir parafraseando, pero mucho mejor que lo leamos textualmente, donde se toca la séptima trompeta, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hizo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando vemos nosotros lo interesante del mensaje de este primer ángel, está hablando que la hora del juicio ha llegado. ¿Cuál juicio? La segunda venida del Señor. Recordemos que la amada iglesia no aparece durante esos 7 años porque ha sido rescatada de la tierra. De hecho, cuando vemos nosotros textos tan importantes como 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versos 9 y 10, 1 de Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9, todos estos hablan acerca que Dios nos ha guardado de la prueba, como dice Apocalipsis 3:10, y que nosotros no estamos puestos para ira, no estamos puestos para juicio, ya que el juicio de nosotros por nuestro pecado fue llevado en la cruz. En la cruz fueron puestos todos nuestros pecados y transgresiones, porque Dios a su Hijo en él descargó la ira por el pecado. Por lo tanto, nosotros somos declarados justos en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Por lo tanto, cuando vemos nosotros el juicio tan terrible que vendrá allá en el tiempo de la gran tribulación, y aquel ángel que trae el evangelio eterno anuncia precisamente el juicio divino. El juicio ha llegado. Por lo tanto, también dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo esto lo estuvimos viendo, como también pues se le conoce a ese evangelio eterno que trae el ángel. Por supuesto que se le conoce como el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de paz, el evangelio de gracia, el evangelio glorioso, el evangelio del reino. Así que es la buena nueva en cual Dios salva al pecador y le perdona todos sus pecados en el Señor. Hoy me hacían una pregunta muy importante en la mañana con el estudio que estábamos viendo de Apocalipsis 12:7, y resulta que decía este hermano: ¿cuál es la blasfemia? Fue totalmente fuera del tema, pero le respondí, y precisamente es el rechazo a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es triste cuando una persona se ve cara a cara con el evangelio del Señor y el Espíritu Santo convenciéndole de juicio, pecado y de justicia, y luego pues esta persona rechaza. Y cuando vemos nosotros ahí mismo Juan 16, el Señor Jesucristo dijo que el que no cree en mí, en sus pecados morirá. Precisamente hoy en día eso sería la blasfemia, porque para el tiempo del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, la blasfemia era aducir que las obras de Cristo eran hechas por Satanás. Por lo tanto, el Señor Jesucristo reprendió duramente a aquellos que le estaban juzgando y les decía que no tendría perdón la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que sería perdonado la blasfemia en contra del Padre y también en contra del Hijo, pero no en contra del Espíritu Santo. Por lo tanto, en aquel tiempo era pues atribuir las obras que hacía el Señor Jesucristo a Satanás. Pero nosotros cuando vemos, así es mi hermana Viridiana, es el único pecado que no se perdona. Así es de que nosotros vemos cómo pues ese ángel todavía, en la gran misericordia con que Dios ha amado al mundo, pues de nuevo da otra oportunidad para la salvación y le dice a todo el morador de la tierra de aquel tiempo, por medio de este ángel que se pone en el medio del cenit, donde se escucha todo, donde se ve todo, y de hecho pues anuncia acerca de creer en el evangelio y sobre todo temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Es interesante, mis amados hermanos, cuando vemos también ya el otro ángel, que es el estudio que traemos hoy. Todo lo que dije anteriormente fue la introducción para poder entender acerca del segundo ángel. A estos 3 ángeles se les conoce como ángeles evangelistas. De hecho, podemos ver que cada uno pues trae un mensaje. El primero pues trae el evangelio eterno. El segundo trae
la noticia de la Gran Babilonia y su caída. El tercer ángel también pues habla acerca de que si alguno adora a la imagen y a la bestia, pues también ellos recibirán el vino del cáliz de la ira de Dios. Por lo tanto, es importante entender el mensaje que traen estos tres ángeles. Se les conoce, mis amados hermanos, en lo que es el pueblo evangélico como los tres ángeles evangelistas. Son los últimos que van a anunciar el evangelio eterno. Son los últimos que traerán la buena nueva. Son los últimos que cada uno de ellos trae un trabajo especial. El primero, anunciar el evangelio eterno. El segundo, anunciar la caída de Babilonia. El tercero, mis amados hermanos, anunciando la ira de Dios descargada para todos aquellos que reciben la marca de la bestia. Así que ese otro ángel de Apocalipsis 14:8 dice la escritura: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando vemos nosotros Apocalipsis 16, versículos 17 y 19, precisamente se está hablando de este asunto. Cuando se armoniza la escritura podemos ver mucho más riqueza espiritual, y aquí dice en el versículo número 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que podemos ver, mis amados hermanos, esa caída de la gran Babilonia anunciándola precisamente este ángel. Cuando vemos nosotros la poca respuesta de la humanidad en aquel tiempo, que no se arrepintieron de sus obras, de su idolatría, de la adoración a los demonios, como lo dice Apocalipsis 9, esa falta de respuesta al mensaje del evangelio eterno que traía el primer ángel, tuvo que pronunciarse este otro ángel con un juicio, y así lo dice acerca de Babilonia: ha caído la gran Babilonia. Y así que, ¿a qué se refiere esta caída de la gran Babilonia? Simplemente se refiere a que ha caído todo ese sistema político, religioso y educacional. Gracias, Elías, Dios le bendiga. Así que vemos que esa Babilonia ha venido el juicio en aquel tiempo futuro, cuando sea la gran tribulación. Veremos que esa caída de todo ese sistema político, económico, religioso que traerá el anticristo, podemos ver cómo pues caerá y ya no tiene remedio. Simplemente el tiempo de arrepentimiento para ellos se acabó. El tiempo de la gracia se acabó. El tiempo de poder reconocer que Jesús es el Señor se acabó para aquel tiempo. Ya el tiempo no sería más, como lo anunció el ángel con el librito en el capítulo 10 de Apocalipsis, hermanos. Así que la caída, cuando nosotros vemos la historia original de Babilonia, porque esta inicia desde Nimrod, como lo veremos más adelante, allá en Génesis 10, Génesis 11, nosotros podemos ver que la ciudad esta original de Babilonia fue completamente la cuna de la idolatría. Allá los hombres pues construyeron aquella torre de Babel como un monumento a su propia rebelión y monumento para su propia religión falsa. Mis amados hermanos, esa idolatría se dispersó por todo el mundo después que Dios confundió aquel lenguaje entre aquellos humanos. Este ángel, hermanos, habla acerca que ha venido a traer aquel vino del furor de su fornicación. Ellos mismos lo beberán, los que están bajo aquel sistema corrompido, bajo aquel sistema político religioso, y que completamente estarán sumergidos bajo el imperio del anticristo. Así que, mis amados hermanos, nosotros podemos ver la ilustración de cómo Babilonia, hermanos, hace que el mundo se embriague con sus deleites pecaminosos. Ellos participan en una rebelión tan grande. Ellos desafían a Dios. ¿Por qué? Porque aborrecen a Dios.
La fornicación, mis amados hermanos, que se presenta acá es una prostitución espiritual en aquel sistema falso que tendrá como resultado esta iniquidad por parte del mismo anticristo. Muchos le seguirán, hermanos. Él traerá esa falsa política, esa falsa religión acompañado con el falso profeta. Vemos al anticristo, el cual se opone a todo lo que es Dios. Vemos al dragón, Satanás, el cual pues tiene engañado al mundo entero en colaboración con el anticristo. Y vemos al falso profeta, el cual imita al Espíritu Santo. Aquí podemos ver que hay como vemos en la palabra de Dios, hay una Trinidad genuina, pero hay una Trinidad falsa. Cuando vemos allá en Apocalipsis 16, que del dragón salían espíritus a manera de rana, de la boca del anticristo salían espíritus a manera de rana, y salían del falso profeta espíritus a manera de rana. Se está hablando de tres personas distintas, pero unidas en una esencia diabólica. Es terrible, hermanos, porque Satanás todo lo imita. Este otro ángel, hermano, le siguió a lo que traía el primer ángel, el evangelio eterno, y él decía: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mis amados hermanos, aquí tenemos por primera vez la mención de la palabra Babilonia en este libro de la Revelación. Así que vemos que su caída será completamente futura, mis amados hermanos. Esta caída será en un tiempo mucho más adelante, cuando Dios lo disponga. Así que, mis amados hermanos, es tan cierta que imagínense cómo la palabra habla en tiempo presente, como que hubiese ya caído, mas sin embargo caerá en aquel tiempo. Vemos que el ángel repite 2 veces: ha caído. Y esto que está hablando de la certeza, hermanos, de lo que sucederá en aquel tiempo. Mi hermano Pastor Arkelio, Dios le bendiga, mi hermano, gracias. Así que, ahora bien, hermanos, podemos ver a quién se refiere este ángel cuando menciona ha caído. Babilonia, la gran ciudad. Si nosotros nos vamos más anterior a lo que es la escritura, las alusiones, hermanos amados, a Babilonia pues bastante frecuentes son a lo largo de toda la palabra. Babel es Babilonia, fue fundada ¿por quién? Por Nimrod. Allá en el capítulo 10, versos 9 y 10 de Génesis, la escritura nos dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por la cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Babel, Erec, Accad, Calné, en la tierra del Sinar. Ahí podemos ver cómo se funda por primera vez esta Babilonia. Y Babilonia, mis amados hermanos, significa confusión. Allí se establece, mis amados hermanos, el centro de idolatría, el cual estaban desafiando la misma soberanía de Dios. Cuando vemos nosotros en Génesis capítulo 11, versos del 1 al 4, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron a llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. ¿Acaso este no es el mismo corazón de Satanás, el cual quiso poner su cetro al frente del trono de Dios allá en los cielos, como lo dice Isaías 14, mas fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo? Recuerdo que es Isaías 14:15. Hagámonos un nombre, estaban diciendo todos aquellos humanos de aquel tiempo. Se estaban sublevando en contra de Dios. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ellos ya querían tener un propio nombre.
Ellos ya querían estar en un mismo sentir. Querían ser ellos uno solo, imagínense ustedes. Y a través de toda la historia bíblica, mis amados hermanos, esta ciudad de Babilonia y el reino que desde ella se gobernaba anteriormente, esto aparece, amados, como un sistema mundial de corrupción e idolatría que se revela en contra de Dios. Cuando vemos la descripción de Babilonia como la gran ciudad, allí en Apocalipsis 14:8, donde el ángel decía, ha caído la gran ciudad, Babilonia. No hay duda, hermanos amados, que vemos que allá el mismo Nabucodonosor en Daniel 4:30 decía estas palabras mismas. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué interesante, mis amados hermanos, cuando vemos la armonía de las Escrituras. Así que en este sentido, Babilonia es símbolo del hombre que está completamente enorgullecido por su pecado, que busca su propia gloria a través de sus propias obras. Eso es lo que ofrece el sistema religioso falso del presente. Todas las religiones, a excepción de nosotros, los cristianos evangélicos, la salvación es puramente por gracia. Porque si nosotros atribuimos que necesitamos hacer algo para salvarnos, estamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre está tan separado de Dios y por lo tanto nada puede hacer. El hombre se ha hecho tan corrupto, miserable. El hombre no hay Dios en sus caminos. El hombre se ha enorgullecido tanto de su religiosidad, pero para Dios las obras justas del hombre son como trapos de inmundicia, como lo dice Isaías 60. Trapos de inmundicia. El hombre de ninguna manera podrá poner precio para pagar por su alma. En Proverbios 28:10, si el hombre confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Solamente a través de la misericordia de Dios es que el hombre puede venir a la salvación. Así que nosotros podemos ver claramente que todo sistema religioso ofrece salvación más obras más salvación. Esto es una confusión que Satanás ha traído al corazón de las personas. Porque no hay nada que el hombre pueda pagar por su alma. El que no se arrepiente, el que no recibe el perdón de sus pecados, morirá en sus pecados. El hombre se ha hecho inútil. No hay Dios en su mente. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido rescatados gratuitamente por su gracia, por su gran misericordia con que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Así que, mis amados hermanos, en otro sentido, Babilonia es también, a través de todo el Antiguo Testamento, el principal enemigo del pueblo de Dios. Así es, mi hermana Sandra, lo que el hombre aporta es su pecado. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que puso tras las espaldas de nuestro Señor nuestro pecado. Cuando fue colgado en el madero, fue en su cuerpo donde Dios descargó la ira por el pecado. En su cuerpo el Señor llevó, imagínense, la ira de nuestro pecado. Por eso nosotros somos justificados, como dice Romanos 5:1, por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Así que el principal enemigo de Dios, hermanos amados, es todo ese sistema babilónico. Los mismos babilonios, hermanos, ellos fueron quienes destruyeron a Jerusalén y al mismo templo que Salomón había erigido, y habiéndole puesto tantas cosas maravillosas y un glorioso templo que había hecho para Dios. Mas sin embargo fueron los mismos babilonios los que lo saquearon. Ellos fueron quienes tuvieron cautivos a los israelitas durante 70 años. ¿Recuerdan ustedes en Daniel capítulo 9 cómo Daniel oraba al Señor y le decía: Señor, han pasado los 70 años que había hablado Jeremías? Él estaba haciendo alusión de las palabras de Jeremías. Se habían cumplido, por lo tanto, era el tiempo de la liberación de la cautividad. Israel debía de volver
a Jerusalén y debían de reedificar los muros. Pero vemos nosotros que aquellos 70 años fueron como parte del juicio de Dios, porque Israel debía de aprender la realidad de amar a un Dios santo, porque santo es su nombre. Así que, mis amados hermanos, aquella Babilonia antigua fue completamente destruida, como lo habían anunciado de antemano los mismos profetas de Dios. Quiero llevarlos a Isaías 21:9, por favor, y la palabra de Dios nos dice de esta manera. Vamos a ir a Isaías 21:9. Espero que se esté gozando, mi amado hermano. Isaías 21:9, la escritura nos dice: y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. ¿Se da cuenta usted, amados hermanos? Se anunciaba la caída de la Babilonia terrenal, la Babilonia que había construido Nabucodonosor como aquel imperio. Estaba anunciando la caída muchos años antes de que ellos entraran en aquella cautividad. Jeremías la profetiza, la cautividad, y es en el tiempo de Daniel que se desarrolla. Pero más adelante Zorobabel y Josué, Zorobabel del linaje de Judá, y en el caso de Josué como sumo sacerdote, ellos regresarían para reconstruir los muros en tiempos angustiosos. Así que nosotros también podemos ver otro ejemplo en Jeremías, capítulo número 50, versículo número 2, por favor, si usted tiene la sagrada palabra en sus manos, y la escritura dice: anunciad a las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid: tomadla, es Babilonia. Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Más adelantito, allí en Jeremías, en el capítulo 51, versículos del 1 al 9, también podemos ver acerca de la situación que estaba pasando y la profecía que se cumpliría para el tiempo del cautiverio de Israel en Babilonia. Precisamente Daniel ora y le dice a Dios: Padre, Señor, ya han pasado los 70 años. Pero leamos cómo lo dice Jeremías: así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, contra sus moradores que se levantan contra mí. ¿Quiénes se levantaron? Los medos y los persas. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entese su arco, al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra los caldeos, y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Dios siempre ha estado en el amparo de su pueblo. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel, huid en medio de Babilonia. ¿Acaso esto nos hace un eco, hermanos amados, allá en Apocalipsis capítulo 18? Huid, pueblo mío, y no seáis partícipes de las plagas que vendrán en contra de este lugar, de este sistema, porque el tiempo es de venganza de Jehová, les dará el pago por su maldad. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Una profecía, hermanos amados, que se había de cumplir después de aquellos 70 años del cautiverio. Tomad bálsamo sobre su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, déjenla. Y vámonos cada uno para su tierra, porque ha llegado hasta el cielo el juicio a Babilonia y se ha alzado hasta las nubes. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos aquí es que una nueva Babilonia que se convertirá nuevamente en el centro de aquel imperio político, económico, religioso, gobernado por el mismo anticristo, el hombre de pecado, que anuncia allá el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 3 al 8. El hombre de pecado, el que se deleita en el pecado, el que se opone a todo lo que es Dios y que tendrá
el deseo de culto hacia Él. Pondrá su imagen desoladora, como lo vemos allá en Mateo 24:15. Cuando veáis la imagen de la abominación desoladora de la cual profetizó Daniel, allá en Daniel 11, Daniel 12. Entonces, huid, y esto se lo está hablando a Israel y no a la iglesia. La iglesia ya no estamos. La iglesia nos hemos ido con nuestro Señor. Mateo 24, Mateo 25, Mateo 26, todo esto tiene que ver con Israel y no con los creyentes. Y muchos ponen la situación de las 10 vírgenes para compararlo con la iglesia, prudentes e imprudentes, y todas durmieron y se cabecearon cuando vino el novio. Esto está refiriendo a Israel y no a la iglesia. Así que, amados hermanos, es el anticristo mismo el que gobernará aquel imperio babilónico en el futuro. Y desde él que se hace, y desde ese tiempo, desde anteriormente, este imperio de Babilonia hace guerra en contra de Dios y siempre ha perseguido a su pueblo. ¿Por qué? Porque hay tantos santos, tantos mártires, que esta gran ramera se ha saciado con el vino de su cáliz, pero ella misma beberá ese cáliz del vino del furor de Dios. Y hermanos amados, si es que es increíble como no puede ser de otra manera. La principal meta será el ejercer su perversa influencia sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, hermanos, actuará como un agente antidios en el mundo, corrompiendo ¿a quién? A todas las naciones. Esto es lo que decía el profeta Jeremías. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Esto lo dice allá en Jeremías 51, verso 7. La influencia, mis amados hermanos, tan malévola de Babilonia, el cual estará enfrentando a todas las naciones contra Dios, es la causa final de su propia caída. Cuando estemos en Apocalipsis 17, 18, estaremos viendo más a detalle, mis hermanos, todas estas cosas que sucederán a aquel sistema religioso tan corrompido e inmoral, el cual se han embriagado de tanta fornicación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Amado Dios, que mis hermanos en Cristo hayan sido tan bendecidos con esta enseñanza. Que ellos sepan que tenemos una esperanza aguardada en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual es autor y consumador de nuestra fe, porque nuestra ciudadanía está en el cielo y no en esta tierra. Aquí solamente somos peregrinos. Nosotros ya no veremos estas cosas, pero las podemos anunciar, podemos predicar, podemos enseñar a nuestros hermanos que habrá un tiempo de tanta devastación y aún vendrá la ira de Dios sobre todos aquellos que no aman a Dios y que no aman a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, bendito Padre. Gracias por mis hermanos que estuvieron presentes y fueron bendecidos con esta enseñanza. Sigue ayudándome, Señor, para poder predicar, anunciar y enseñar de una manera que los hermanos puedan comprender el mensaje. Gracias, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Nos quedamos pendientes, hermanos, con el tercer ángel. Así que Dios les bendiga. Cada semana es una bendición. Y cada día, todos los días, hermanos, los que están viendo Apocalipsis 12 conmigo, wow, se están llenando de bendición y nos estamos llenando de lo que Dios nos quiere pues mostrar a través de su palabra. Así que un abrazo especial. Si alguien quiere subir a saludar, adelante, tengo unos minutos y pues puede subir a saludar de entre los hermanos conocidos, ¿verdad? Por aquí pasaron otros siervos, pero ya no están, creo. Oremos por las oraciones. Edna Sosa, excelente. La petición suya, por favor, hágamela llegar. Tengo una pregunta, dice hermana Araiz. Adelante, hermana Araiz. ¿Quiere subir? La hace arriba y si no, pues abajo, hermana. Como usted quiera. De todos modos, usted es conocida. Edna Sosa, ¿cuál era la petición? Si usted me la hace llegar, por favor. Creo que era una oración por una dama, ¿eh? No, dice. Ok.
Pero adelante, Edna Sosa, la oración, ¿por quién era? Y hermana Araiz, ¿cuál era la pregunta? Pregúntele, hermana, pregunte. Oración por Miss Bismar Valverde, es varón. ¿Qué tiene Bismar? ¿Está atravesando alguna situación difícil? ¿Necesita trabajo? ¿Necesita sanar? ¿Cuál es la petición? Pero igual podemos hacer nosotros la oración, Dios conoce el corazón.